¿Qué tal? Buenas tardes. Después de la reunión de la Jocopo, estoy conversando con los compañeros de los medios. A todos, buenas tardes. A cuidarse, mantengan la distancia y manténganse casi en el claustro o aislados con su familia, porque viene muy la pirámide, según tengo información, viene fuerte la cúspide, el pico, y se dará finales del mes de abril, primera semana del mes. Fue una reunión muy productiva, respetuosa, de buen tono, de buen nivel, con los coordinadores de grupos parlamentarios y con la Junta de Coordinación Política, preocupados por lo de el COVID-19, preocupados por la pandemia y preocupados por todo el impacto económico que esto generará. Voy a responder las preguntas que me hacen varios compañeros de varios medios. Víctor Mayens me pregunta: ¿son muchas las críticas hacia el plan de reactivación económica del presidente? ¿Por qué no ve por los empresarios, por las pymes, por las MIPYMES? Los empresarios han dicho que si no hay rescate para ellos no podrán tributar para que el gobierno siga financiando sus programas sociales. Sí, uno de los temas que hoy se tocó por la mayoría de los senadores fue comentarios al plan económico y el acuerdo nacional que algunos ya han adelantado. El bloque formado por 4 partidos adelantó ayer unas sugerencias y propuestas de acuerdo nacional, y el propio senador Dante emitió una carta también en ese sentido. El presidente se está reuniendo con los empresarios. Ayer se reunió con las cúpulas empresariales, hoy se reúne con los empresarios de Monterrey, y creo que el día 15 vuelven a evaluar los impactos de la recaudación y los impactos de la pandemia de aquí al día 15, o sea, en 7 días. Yo espero que haya respuesta a la inquietud. Nosotros coincidimos con la preocupación de los pequeños empresarios, de las pymes, de las MIPYMES, porque dependen pues de su respaldo para seguir manteniendo las fuentes de trabajo. Yo estoy muy consciente de eso y simpatizo con esa propuesta, Víctor. Luciana Rita Cerón, de IMER. Algunos senadores ya han hecho donaciones en lo particular. ¿El Senado hará la propia? Sí. Luciana, hoy planteé un programa, un plan de austeridad y de solidaridad popular. Son 8 puntos, es un plan profundo, es un plan que puede complementarse, enriquecerse, mejorarse, pero es un plan inicial. Espero que se apruebe. ¿Cuáles son? Son 8 puntos este plan. Le voy a pedir que se los envíe a Abelardo Martí o París, les envié los 8 puntos que planteé. No se aprobó en esta sesión y me pidieron tiempo para comentarlo en sus grupos parlamentarios, a lo que yo accedí. Lo respaldaron el plan, de momento, el PT, el Verde y el PES, y obviamente nosotros, que fuimos quienes lo propusimos. También Dante, solo que él con modalidades para enviarlo directamente a las necesidades de salud. El PAN lo iba a consultar, el PRD lo iba a consultar y el PRI lo iba a consultar. Entonces no se ha decidido todavía nada, pero este es el plan que Morena, por mi conducto, planteó. Aquí están los 8 puntos, Luciana y todos, para que lo puedan ver. Alejandro Canchola
del Universal. ¿Qué se hará con el acuerdo de 10 puntos que envió ayer la oposición? No lo presentaron, no lo conocemos formalmente. Dice Alejandro Canchola, tenemos entendido que Curi se lo presentará hoy en la reunión, solo de manera formal. No lo presentaron, lo mencionaron y obviamente nosotros no participamos porque no se nos invitó. Los partidos distintos al bloque de este de 4, creo que al menos Morena no se nos invitó, no se nos pidió participar, firmarlo, suscribirlo, y lo que sí les dije es que si no lo envían, una vez que lo converse con el grupo parlamentario, si el grupo parlamentario lo aprueba, lo acompañaremos. Pero en este momento pues entiendo que es un fin estrictamente político de plantearlo solo los 4, PRI, PAN, PRD y MC. Lo respetamos, ellos ya lo sacaron ayer, ya incluso lo dieron a conocer a través de los medios. No se nos invitó, no fuimos incluidos, entonces por eso tenemos el derecho de no participar, aunque sí dejamos la puerta abierta de revisarlo, pero ni se planteó tampoco aquí, ni se leyó, ni se nos pidió nada. Al contrario, yo de manera personal dije que lo veríamos si nos lo envían formalmente. No lo conocemos, lo vi yo en los medios y en algunas redes, pero nunca se envió a la Jocopo ni a los demás partidos o grupos parlamentarios que participamos en la Jocopo. Gerardo Cerillo, ¿está de acuerdo en una moratoria fiscal de pago de luz? Nosotros vamos a acompañar, Gerardo, todas las decisiones del Ejecutivo. La mayoría que se compone en el Congreso, o sea, Morena y algunos grupos afines que han caminado con nosotros como aliados, vamos a respaldar las acciones del presidente. Esas son las que vamos a acompañar. Vamos a confiar en él, vamos a cerrar filas con él y no está hasta este momento contemplado esto en los planes del Ejecutivo. Él tiene el pulso de lo que está pasando, tiene las áreas que le están informando y el Legislativo cerrará filas con el presidente de la República para enfrentar la pandemia COVID-19. Esa es la verdad. Rubén Fietal, de 11 Noticias, se le está terminando el capital político al presidente. Bueno, en todas estas pandemias, Rubén, siempre hay un desgaste normal. Lo mismo sucede con Trump, o con Trudeau, o con el presidente de Argentina, Fernández, o con el presidente de Chile, o con el presidente de Brasil, Bolsonaro. Estas grandes pandemias, no tienen posibilidades de que un presidente salga bien, porque son muy profundas. Y aquí el presidente de la República se está enfrentando, resistiendo los embates, resistiendo a los adversarios y resistiendo a quienes no comparten su forma de enfrentar la pandemia. El presidente va a salir adelante, yo estoy seguro, lo conozco muy bien y debemos confiar en que es un presidente honesto y un presidente capaz que sabe lo que está haciendo. Entonces yo estoy confiado en eso, y por ser parte de un mismo movimiento es obvio que nosotros lo acompañemos en todo este proceso por el bien de la población. Creemos que ha tomado las medidas correctas, convenientes, positivas, oportunas. Por eso vamos a continuar de esa manera. Angélica Mercado, ¿qué pasará con el TEMEC? Bueno, ya se notificó la conclusión de Canadá, del TEMEC, o sea, ese país ya concluyó con la aprobación y ratificación del TEMEC. México también ya notificó a los otros dos países, Estados Unidos y a Canadá, que también México ya concluyó su proceso. Y ahora Estados Unidos falta que notifique a los otros dos países, ha concluido su proceso para que se implemente la puesta en marcha
del TEMEC debe seguir adelante. Es un instrumento fundamental para reactivar la economía ahorita y después de la pandemia. Pero no se ha notificado por parte de Estados Unidos la conclusión del proceso de aprobación y ratificación del TEMEC. Solo falta Estados Unidos. Canadá y México ya concluyeron. Vamos a esperar. Es una decisión soberana del Congreso y del gobierno de Estados Unidos. Hay sectores que ya pudieron retrasar su implantación, como el automotriz. Parece que no hay condiciones para que Estados Unidos no ha notificado, y así se echó a andar en 1994 sin ponerles el no. Aquí se va a esperar a que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos notifiquen a los dos países el inicio, la terminación del proceso y el inicio en vigencia del TEMEC. Se calcula, o se calculaba antes de la pandemia, que pudiera ser el 1 de junio, cuando iniciara la vigencia. Ahora con la pandemia debería mantenerse la fecha. Sin embargo, no lo sé. Creo que nos va a retrasar unos 2 meses, cuando menos. Es lo que creo, para la implementación del TEMEC. Gabriel Santomila, del Sol. ¿Ha faltado solidaridad y unidad de la oposición hacia el gobierno en emergencia nacional? ¿O están aprovechando la oportunidad para golpear y exhibir al gobierno? Bueno, la oposición está haciendo lo suyo. La oposición está tratando de diferenciarse del gobierno. La oposición cuestiona al gobierno en todas las acciones. Y yo he conversado, Gabriel, que es un momento importante de la ciencia, que debemos escuchar a los científicos, que debemos escuchar a los médicos, al Consejo de Salubridad por encima de cualquier otra cosa. Y he dicho que es hora de la ciencia, no de la política. Sin embargo, los partidos aprovechan esta coyuntura para deslegitimar, descalificar, agredir, insultar al gobierno por todo lo que hace. Están muy activas las redes, están muy activas los adversarios, están muy activos todo el mundo. Y obviamente por eso es que el grupo parlamentario de Morena ha cerrado filas con el presidente, porque vemos que hay intereses políticos más allá de atender la pandemia. Pero pues, es decisión de cada grupo parlamentario. Aquí se planteó por Eduardo Ramírez que se hiciera un exhorto a los partidos políticos para que pudieran hacer caso del señalamiento del presidente, donar el 50% de sus prerrogativas. Y obviamente no hubo acuerdo, no hubo consenso. Pudimos haberlo sacado por mayoría, pero no hubo consenso. Y yo quise respetar la opinión de todos. Eduardo Ortega, el presidente del Consejo Empresarial, Carlos Salazar, acusó oídos sordos del gobierno federal ante la crisis y está convocando a organizarse desde la sociedad civil, a falta de un gobierno que nos organice, oriente y conduzca. Es normal que así reaccione en el grupo económico y que la voz de ellos sea Carlos Salazar, me parece normal. Es un momento crítico de dificultades para el acuerdo, porque muchos no comparten la decisión del presidente de beneficiar a los más pobres. Otros quisieran que se beneficiara a las empresas, a los empresarios, o al sector económico, como se ha hecho en otras epidemias, o otras pandemias, o en otras crisis. Y ahora el presidente ha cambiado totalmente de proyecto. Ahora ha dicho primero los pobres y vamos a apoyar a la gente que más lo necesita. Y es un cambio de paradigma en el tratamiento, en tratándose de pandemias y de crisis económicas como la que estamos viviendo. Lo que hace Carlos Salazar pues, es respetable, yo lo respeto, lo conozco y pues, está encabezando los comentarios, las posiciones de su gremio. Hace bien, ojalá y se puedan llegar a acuerdos pronto. Claudia Flores Barreto.
Hoy el coordinador debe ser a conocer una misiva con un mensaje fuerte al Ejecutivo. ¿Qué opina de esas inquietudes? ¿Es viable una reunión con la oposición? ¿Es momento que se reúna con ellos? Sí, yo incluso hablamos de la carta. A mí me parece que es normal una carta así, proveniendo de la oposición. La oposición no va a felicitar al presidente, porque ellos tienen intereses políticos. Ojalá y viéramos ejemplos como en Europa, en Londres, en Reino Unido, recientemente, que el líder del Partido Laborista fue a felicitar a Boris Johnson. O sea, la izquierda felicitó a la derecha para acompañarlo en todo el proceso. Aquí no creo que lo tengamos. Y la carta de un senador es con fines político-partidistas. Yo conozco a Dante y es un hombre genuino, es un hombre auténtico, pero tiene una profundidad política. Y no iba a hacer otra cosa, ni modo que fuera a felicitar al presidente. Todo lo que surge de la oposición, lamentablemente, es con el ánimo de descalificar las acciones del presidente. Y ese es su papel. No creo que eso sea difícil de comprender. Está bien, no tenemos problema con eso. Karina Aguilar, aún le falta ante la falta de un plan del Ejecutivo, el Senado podría tomar medidas para ayudar a los mexicanos. No, el Senado no puede tomar decisiones económicas, Karina, porque no es nuestra facultad. Podríamos nosotros recomendar, sugerir, acordar, exhortar, pero el Ejecutivo es el que tiene las facultades constitucionales para encabezar planes económicos y enfrentarlos a crisis como esta de la pandemia del coronavirus COVID-19. Por eso nosotros trataremos de actuar como interlocutores de buena fe ante el Ejecutivo. Yo he estado conversando con él, he estado conversando con varios secretarios, he estado muy cerca de las decisiones del Consejo de Salubridad y sé que viene un proceso difícil. Se los quiero decir con toda honestidad. Conozco documentos confidenciales de la curva, cómo va a subir. Estas 3 semanas, la segunda, la tercera y la cuarta semana de abril, la última semana es la más fuerte. Y la primera semana de mayo se supone que vamos a llegar al pico máximo de contagiados, hospitalizados y decesos. No está fácil. Por eso yo hablo de que es el momento de la fraternidad, es el momento de la solidaridad, es el momento de la buena fe y de abandonar la política partidista por unos meses. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, los partidos políticos de oposición creen que deben de seguir haciendo política y es una decisión de ellos. Neldi San Martín, de Proceso. Yo quisiera preguntar si ha hablado con el Ejecutivo en alguna posibilidad de interés de modificar la ley para devolver a los concesionarios los tiempos fiscales del Ejecutivo de Radio y Televisión. El presidente habló de un decreto, pero para que sea efectivo se necesita modificar la ley. Sí, o sea, el decreto también es válido. Hay las dos vías, la vía del Ejecutivo, donde renuncia voluntariamente a su espacio, tiempo oficial, y la ley de radio telecomunicación, que es una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Y a través de esta ley también se puede modificar el tiempo oficial para los entes públicos, porque recuerde que no solo es el Ejecutivo, tiene el Legislativo, tiene el Judicial, incluso órganos autónomos como el INE, como el Banco de México, también tienen tiempos oficiales. Entonces, por las dos vías es válido. Por lo que respecta al Ejecutivo, él renunció mediante decreto a su tiempo y se los reintegró a la industria de radio y televisión. Entonces, es una decisión de él. Nosotros no hemos tomado ninguna decisión en el Legislativo y seguimos aprovechando lo que la ley dice sobre los tiempos oficiales.
Pues esas son las 14 preguntas que me hicieron. Comentarios, saludos y gracias por sus comentarios. Rodrigo Escamilla, Mauricio Vargas, Miriam Pérez, Erika Bianvila, Jesús Manzano, José Sánchez, Mireya Cabrera, Juan Ángel. Estaré pendiente con lo que comentaron, Juan Ángel. Vamos a sesionar de nueva cuenta, les anuncio. El próximo martes vamos a volver a sesionar. Creo que fueron todos. Me faltó Mayolo. Me decían Mayolo. Mayolo dice: ¿cuáles son los resultados de esta reunión de Jocopo? Primero, nuestra capacidad de reunirnos en épocas de emergencia y de crisis, que es conveniente hacerlo. Por eso, Mayolo, lo comento, se van a instalar semanalmente estas reuniones. A las 12 del día, el próximo martes, habrá una segunda reunión virtual, a distancia. ¿Cuáles son los acuerdos? Varios acuerdos. Uno de ellos es revisar lo del acuerdo nacional, que nosotros fuimos excluidos. Dos, revisar esta propuesta que les he hecho, propuesta de austeridad y solidaridad popular del Senado, que contiene 8 puntos. Ellos lo van a consultar con sus equipos y sus grupos. Tercero, reunirnos de manera periódica para enfrentar el COVID. Cuarto, hacer propuestas en beneficio de la reunión de grupos de trabajo como el de COVID-19 y el del TEMEC. Que siga actuando el Senado de manera digital o a través de medios electrónicos o medios digitales. Y lo que noté, Mayolo, fue un lenguaje sí normal, duro en algunas ocasiones, pero respetuoso, de buena fe. La oposición haciendo lo que ellos deben de hacer, y la mayoría legislativa actuando con prudencia, con sensatez y acompañamiento con el Ejecutivo. Lo vi en un tono cuidadoso, respetuoso, aunque firme, de la mayoría de ellos. Nos reunimos todos, sin excepción, no faltó nadie, todos estuvieron en esta reunión. Eso es lo que me están comentando todos. Muchas gracias. Bueno, hay que seguir recluidos. Esta es mi casa, la casa de ustedes. Vivo en San Rafael, en la colonia San Rafael, desde hace muchos años, y vivo muy a gusto. Tengo buenos vecinos, es barrio clase media, aquí en la calle Gabino Barrera, aquí estamos, y aquí he estado permanentemente con mi esposa, y a veces mis nietos se fueron hoy. Estamos ahora ya solos, mi esposa y yo. Estamos pendientes. A todos a cuidarse, por favor. Adiós, adiós.